La decisión que tenía que tomar era por lo menos delicada, y aún acostumbrado como estaba a confiar en sí mismo, empezó a sentir la necesidad de recibir consejo. No podía buscarlo abiertamente, pero acaso pensó, sí, de una manera indirecta. Poco después estaba sentado a un lado de la chimenea con Mr. Guest, su primer pasante. Al otro lado y a mitad de camino entre los dos, a una distancia del fuego calculada con sabia minuciosidad, una botella de cierto vino añejo que había dormido largo tiempo a la sombra en las cimentaciones de la casa. La ciudad seguía aún anegada por la niebla, y los faroles del alumbrado fulguraban como carbúnculos. A través de las nubes caídas que amortiguaban los ruidos, la vida de la urbe continuaba rondando procelosa por las grandes arterias, con un rumor como el de un gran viento lejano. Pero el resplandor del fuego alegraba la habitación. En la botella los ácidos se habían dulcificado hacía mucho tiempo. El rojo púrpura había perdido su crudeza con la vejez. Como las vidrieras de colores se hacen más ricas de tonos con los años, y el esplendor de las cálidas tardes otoñales. En las laderas soleadas de los viñedos estaban allí esperando para que se les dejase libres y disipar las brumas de Londres. Lentamente el abogado se iba ablandando. Con nadie compartía tantos secretos como con Mr. Guest, y no siempre estaba seguro de callarse ante él todo lo que se proponía. Guest había frecuentado la casa del doctor para tratar asuntos de negocios. Conocía a Poole, y raro sería que no hubiese oído algo sobre la familiaridad con que Mr. Hyde era recibido en aquella casa, y podía haber sacado sus propias conclusiones. ¿No sería bueno que viese una carta que explicara satisfactoriamente aquel misterio? Y sobre todo, puesto que Guest se dedicaba a la grafología y era gran perito en materia de letras, ¿no lo interpretaría como cosa natural y como un acto de amabilidad? El pasante, además, era hombre de consejo. No era fácil que leyese el documento sin hacer alguna observación, y quizá por ella pudiese Mr. Utterson tomar una determinación. «Es cosa triste lo de Sir Dunstan», dijo. «Ciertamente ha causado una indignación general», contestó Guest. «Por supuesto ese hombre estaba loco. Quisiera saber su opinión sobre ese asunto. Tengo aquí un documento escrito por él, y esto queda entre usted y yo, porque en un asunto feo y aún no sé lo que debo hacer. Pero ahí está, completamente dentro de sus aficiones. El autógrafo es de su asesino». A Mr. Guest le brillaron los ojos y se puso a estudiar el documento con interés. «No, señor», dijo. «No es de un loco, pero es una letra rara». «Sí, de un escritor muy raro», añadió el abogado. Precisamente en aquel momento entró una criada con una carta. «¿Es del doctor Jekyll?», preguntó el pasante. Me pareció reconocer la letra. «¿Es un asunto privado, Mr. Utterson?» «No es más que una invitación para una comida». «¿Qué? ¿Quiere usted verla?» «Solo un momento, muchas gracias». Y el pasante puso las dos hojas una al lado de la otra y examinó minuciosamente su contenido. «Gracias», dijo al fin, devolviéndoselas. «Es un autógrafo muy interesante». Hubo una pausa durante la cual el abogado sostuvo una lucha interior. «¿Por qué las ha comparado?», preguntó de pronto. «¿Qué sé yo? Tienen una extraña semejanza. Las dos letras son en muchas cosas idénticas, solo se diferencian en la inclinación». «Es curioso», dijo Utterson. «Es curioso como usted dice». «Yo no hablaría con nadie de esta carta», dijo el principal. «No, señor», contestó el pasante. «Entendido». Apenas Mr. Utterson se quedó solo, guardó la carta en la caja fuerte, en donde permaneció de allí en adelante. «¿Qué es esto?», pensó. «¿Henry Jekyll cometiendo falsificaciones para un asesino?», y sintió como si la sangre se le enfriase en las venas. Capítulo 7. Lo que le ocurrió al Dr. Lyon. Pasó el tiempo. Miles de libras esterlinas fueron ofrecidas para descubrir al asesino, pues la muerte de Sir Danvers se tomó como una ofensa pública. Pero Mr. Hyde había desaparecido. Estaba fuera del alcance de la policía, como si jamás hubiera existido. Se desenterró mucho de su pasado, y todo en él era ignominioso.
Se oyeron historias de la crueldad de aquel hombre, a la vez impasible y violenta, de la vileza de su vida, de sus extrañas compañías, del odio que por todas partes había despertado, pero de su paradero ni una palabra. Desde el instante en que salió de la casa del Soho en la mañana del crimen, parecía que se hubiese evaporado. Poco a poco, a medida que el tiempo pasaba, empezó Mr. Utterson a reponerse de la inquietud de sus miedos, y su espíritu se iba apaciguando. La muerte de Sir Danvers estaba, a su parecer, más que compensada por la desaparición de Mr. Hyde. Librado de aquella influencia diabólica, había comenzado una nueva vida para el Dr. Jekyll. Salió de su retiro, reanudó el trato con sus amigos y fue una vez más su huésped habitual, o su anfitrión, y si siempre había sido conocido por sus caridades, también lo era ahora por su religiosidad. Trabajaba, hacía mucho ejercicio al aire libre, practicaba el bien, en su semblante despejado parecía traslucir la satisfacción interior de ser útil, y por espacio de más de 2 meses el doctor vivió en paz consigo mismo. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor con unos pocos amigos. También había estado Lyon, y las miradas afectuosas de Jekyll habían ido del uno al otro, como en los días lejanos en que eran los 3 inseparables compañeros. El 12 y otra vez el 14, el abogado se encontró con la puerta cerrada. El doctor, había dicho Poole, estaba encerrado en sus habitaciones y no recibía a nadie. El 15 hizo otro intento para verle y otra vez se le negó la entrada, habiéndose habituado en los 2 últimos meses a ver a su amigo casi a diario. Este retorno a la soledad le preocupaba. La quinta noche invitó a Guess a cenar y la sexta se fue a ver al Dr. Lyon. Allí al menos encontró la entrada franca, pero una vez dentro se quedó atónito ante el cambio que había sufrido el aspecto de su amigo. Tenía escrita en la cara su sentencia de muerte. La faz rubicunda había palidecido, estaba mucho más delgado, parecía más calvo y más viejo, pero no fueron tantos esos síntomas de rutina corporal acelerada lo que le llamó la atención del abogado, como algo que observó en su mirada y en sus ademanes, y que parecía ser muestra de que se hallaba sobrecogido por su intenso terror. No era probable que el doctor temiese a la muerte, y no obstante Utterson se inclinaba a creerlo así. Él es médico, pensó, tiene que conocer su propio estado y que sus días están contados, y ese convencimiento es superior a sus fuerzas. Y sin embargo, cuando Utterson le habló de su mal aspecto, Lyon, con tono tranquilo y firme, se declaró condenado a muerte. He tenido un susto, dijo, y ya nunca me repondré. Es cuestión de unas semanas. Bien, la vida ha sido placentera. Gusté de ella, sí. Me habitué a gustar de ella. A veces pienso que si lo supiéramos todo, nos gustaría más morirnos. Jekyll está también enfermo, observó Utterson. ¿Lo has visto? Pero el semblante de Lyon se demudó, y levantando una mano temblorosa, no quiero verlo ni oír hablar más del Dr. Jekyll, dijo con alta e insegura voz. He terminado del todo con esa persona y te pido que me evites toda alusión a uno que ha muerto para mí. Vamos, vamos, dijo Utterson, y después de un largo silencio, ¿no podría yo hacer algo?, preguntó. Somos 3 viejos amigos, Lyon, y ya no nos queda vida para encontrar otros nuevos. Nada puede hacerse, pregúntale a él mismo. No quiere verme. No me extraña. Algún día, Utterson, después de que yo muera, ¿acaso llegues a saber la razón de todo esto? Nada puedo decirte, y entre tanto, si puedes sentarme y hablarme de otras cosas, quédate, por Dios. Pero si no puedes dejar a un lado ese maldito tema, entonces, por Dios, vete, porque no puedo soportarlo. Tan pronto como Utterson llegó a su casa, se dispuso a escribir a Jekyll, quejándose de que no lo recibiera y preguntándole la causa de aquella desdichada ruptura con Lyon.